Buenas tardes, mi nombre es Mateo Pereira. Hoy me encuentro junto a Mateo Gómez y Boris Fares, que es relacionador público en el GAD de San Joaquín. Boris. Bueno, ¿qué tal chicos? ¿Qué tal a las personas que vayan a ver este video? Como ya lo has dicho, mi nombre es Boris Fares, soy profesional en el área de comunicación organizacional y relaciones públicas. Ya llevo, ¿cuántos años? 2 años que me gradué, 2 años y medio. Trabajando ya en el área pública son 3 años y medio, entonces hemos ya ido cogiendo un poquito de experiencia. Bueno, Boris, la primera pregunta que me gustaría hacerte para ti, ¿qué es la ética profesional? La ética profesional, bueno, cuando me dijeron de esta entrevista es de las cosas que más te va a chocar en el futuro como profesional. La ética en sí es el código, ¿no? El código que tú vas adquiriendo a través de los tiempos. Por ejemplo, lo que aprendes que está bien o está mal, tanto en el contexto cultural en el que te desenvuelves, pero también en lo que vas aprendiendo en la universidad. Entonces, es esa ética que vas a aplicar en un futuro cuando ya vayas a ser profesional. Es decir, los sistemas de valores que aprendiste de las diversas cosas. Actualmente tú en tu profesión como relacionador público, ¿en qué situaciones te ha tocado utilizar la ética o en cuál tú consideras que hayas usado la ética dentro de tu trabajo? Ya, a ver, partamos de que las relaciones públicas es esa capacidad de gestionar, esa capacidad, ¿no? de entender a los públicos de tu empresa, de tu organización, donde estés, a los stakeholders. Y partir de la ética de las relaciones públicas es bastante complicado, más que todo del comunicador, porque por ejemplo, tal vez otras ramas, otras profesiones son un poco más individualistas que las relaciones públicas. Entonces tú tienes que saber y empezar a conocer al público y decir, a ver, a tus proveedores, qué es bueno para ellos, qué es malo para ellos, para los dueños de la empresa, qué es bueno para ellos, qué es malo para ellos, y también partir desde lo tuyo. Entonces, al comienzo, la ética es un poco difícil de entenderla y aplicarla, ¿sí? Pero lo que a mí me ha servido bastante es crear un código deontológico dentro de la organización donde yo trabajo, ¿sí? Entonces, el código deontológico de lo que te viene a hacer es un manual que te permite, por ejemplo, valores tan sencillos como la puntualidad, el respeto, pero también los valores que tiene la organización, en este caso en el GAD parroquial, aplicamos el código a dónde queremos ir, la misión, la visión, ¿entienden? Entonces, a partir de la suma de todo esto, ir cumpliendo ciertos parámetros para tener la ética dentro de esa organización. Claro que hay momentos, no les voy a mentir, y sobre todo en el tema público, creo que nadie nos puede desmentir que el tema público está anclado al tema político, ¿sí? Claro. Entonces, el tema político hace que muchas de las veces quienes estén al frente de la organización quieran, digamos, que su ideología vaya por encima del código deontológico que tú quieras aplicar, ¿ya? Me ha tocado lidiar con eso. Muchas de las veces lo que se ha hecho es precisamente hacerles entender a la persona que está al frente que el código deontológico, digamos que este código deontológico tiene que estar ligado con la misión y la visión de él. Entonces, como no estaban antes, como yo no estaba a cargo, entonces, claro que chocaban, ¿no? Entonces, por ejemplo, él me decía, te pueden decir, ¿saben qué? Necesito hablar con estas personas y decirles que, ejemplos, que esta calle de aquí va a ser en beneficio para ellos. Pero después, en realidad no era beneficioso para ellos. Entonces, vas un poquito, lo que hicimos es aplicar el código deontológico de la organización con el código deontológico personal de quien está al frente. Entonces ahí empezamos un poquito a empatar dentro de la organización. Claro, ahora que tú me dices esto, ¿tú crees que en algún momento en lo que, como también se está relacionado bastante con el tema político, el tema de las calles y esto, ¿tú crees que si se ha visto arriesgada tu ética profesional en este tipo de situaciones? Sí, bastantes veces. Creo que sobre todo en el tema de crisis, en el tema de la crisis en la comunicación, es un tema en donde muchas de las veces en el tema público
lo que quiere el jefe de la organización es que salga totalmente limpio. Entonces, por ejemplo, muchas de las veces dicen, ¿por qué no hacen esa calle? Y la respuesta es porque lamentablemente no se hizo el proceso bien. Entonces, lo que te dicen que digas tal vez es, oigan, porque no hay presupuesto. Entonces, ahí viene ya un tema de ética, de decir, está bien que yo mienta a mis públicos. Entonces, lo que tienen que buscar es alternativas, ¿no? Entonces, decirles al público lo que está pasando sin que de alguna u otra manera afecte también a la organización. Más o menos en temas así puntuales bastante que nos ha pasado, ¿qué más les puedo contar en el tema público, ¿no? Sobre todo el estar en contacto con el público hace que muchas de las veces, como te digo, se quiera, la palabra, déjeme ver, persuadir a la gente. Entonces, yo me acuerdo que en la U hablábamos de que si hay una persuasión buena o hay una persuasión mala, y bueno, ahí había una profe que no le gustaba que utilicemos este término. Pero, sin embargo, creo que la persuasión, en cierto sentido y sabiéndolo utilizar, sí para mí una herramienta que sí te puede de alguna u otra manera ayudar a conectar al público sin decir mentiras. Obvio, no le estoy diciendo que haya mentiras, pero sí que se conecte el público con el que está al frente de la organización. Claro. Yo también creo que la persuasión es algo bastante importante. Sí, no es tan negativo como Exacto, lo hacen ver. Exacto, sí. Muy buenas tardes con todos los espectadores de este video. Muy buenas tardes, Boris. Muchas gracias por aceptar nuestra entrevista. Una pregunta muy importante es, ¿cuáles habilidades debe tener como profesional para establecer una buena comprensión entre lo que va a ser el público y las organizaciones y cómo vamos a dirigir y planificar la comunicación dentro de las mismas? Ya. La primera habilidad del relacionador público, del comunicador organizacional, de cómo esté la denominación de ustedes, la básica y lo que dice cómo se van a graduar, tener la capacidad de comunicar, ¿sí? No solamente de traspasar información, sino de saber comunicar. La siguiente es generar un trabajo en equipo. Recuerden que la comunicación, en este caso la comunicación, que es la rama más larga dentro de toda organización, es transversal a todos los departamentos donde ustedes vayan a trabajar. Entonces, esa capacidad de trabajo en equipo les va a llevar a que ustedes puedan cumplir los objetivos dentro de la organización. Para mí la capacidad de persuasión, para mí es bastante importante, porque como les digo, ¿no? La persuasión, como todo el mundo lo ve, para mí no es tan mala. Por ejemplo, la persuasión, por ejemplo, utilizar como el jefe, el líder de la organización en este caso. Entonces, decirle la importancia de tener un plan de comunicación, la importancia de generar un plan de responsabilidad social corporativa, la importancia de implementar un código de ética, un código deontológico, cuál es la importancia de tener un plan de crisis. Entonces, por ejemplo, ahí entra la persuasión con el líder, porque muchas de las veces los líderes son líderes transaccionales. Entonces, lo que nosotros buscamos es que la empresa sea un poco más transformacional en el tema del liderazgo. Entonces, para eso nos sirve la persuasión. Eso, otra habilidad, lo que están hablando ustedes, para mí la ética también es bastante importante, el no hacerle daño a sus colegas, el trabajar bien, porque muchas de las veces creemos que los periodistas son nuestros enemigos dentro del campo de la comunicación. Sin embargo, yo creo que lo importante es que nos llevemos bien entre los dos, porque cada uno necesita del otro. Entonces, la ética está ahí, la ética también de, como les decía, de no mentir a sus públicos, eso sí, yo les recomendaría que no haga. La otra, la capacidad de resolver problemas dentro de una organización. Creería que siempre va a haber una crisis, mínimo en un año van a tener una crisis que ustedes tienen que resolver. Y esa capacidad de respuesta de ustedes es importantísima dentro de una organización. Si la persona que está al frente del departamento de comunicación no sabe cómo responder a la crisis, creería que igual no va a ir. Y la otra, la capacidad de planificar, organizar, para que los programas, los planes de comunicación se cumplan, que los objetivos que se proponen se cumplan, y la capacidad de organizarse para que también el plan de comunicación vaya de la mano con el plan, en este caso, el plan de negocios que puede tener una organización, el plan de campaña que tuvo, en este caso, el tema político. Entonces, más o menos ahí. Esas serían las habilidades. Bueno, y como sabemos, las relaciones públicas es algo que se maneja, se podría decir recientemente, hace 15 o 20 años,
no importaba esto dentro de las organizaciones. De hecho, no hay colegio de relacionistas públicos. Exacto, no hay un colegio de relacionistas públicos. Sin embargo, vemos que cada día es más importante. Yo creo que se debe también a todo este proceso y evolución de la comunicación. Entonces, una última pregunta sería, usted en base a su experiencia al campo profesional que ya ha manejado, ¿hacia dónde se dirigen las relaciones públicas y cómo las ve en un futuro? Ya, bueno, en realidad, claro, ¿no? Las relaciones públicas, bueno, yo diría que en realidad la importancia de la comunicación es bastante nueva dentro del contexto de aquí de Latinoamérica más que de Ecuador, de toda Latinoamérica. En Europa, creería que igual en Estados Unidos un poquito ya se empezó a aplicar antes. Antes estaba mezclado con bastante el tema de publicidad, con el tema de Bernays. Entonces empezó ahí, ¿no? Entonces, al ser una rama nueva, los primeros pasos que tenemos que dar los comunicadores es hacerles entender a las organizaciones la importancia de la comunicación, la importancia de las relaciones públicas dentro de una organización. ¿Cómo ayudas a la organización? Entonces, muchas de las empresas, por ejemplo, veo que cooperativas, veo que tienen, creo que solo una o dos cooperativas de aquí en Cuenca tienen departamento de comunicación, las demás tienen un departamento de marketing. Entonces, desde ahí, por ejemplo, empezarías, ¿no? Empezarías en mostrarles la importancia de estas relaciones públicas. Ahora, ¿cuál es el futuro de las relaciones públicas y cómo hacerles entender el futuro de las relaciones públicas, más que todo de la comunicación? En la actualidad, todo está digitalizado, ¿sí? Y la comunicación juega un rol importante ahí. Y dentro de una ramita de la comunicación empiezan las relaciones públicas. ¿Qué sirven las relaciones públicas? ¿A dónde se van las relaciones públicas? Es la capacidad que vamos a tener nosotros de saber a qué público se va a dirigir una organización, como en la tendencia de las redes sociales, como en tendencia de los blogs, tendencia de podcast, tendencia de todo esto. Nosotros como relacionadores públicos, no a futuro, yo creería que ya ahora hay muchísimas personas que se están dando cuenta de eso, es reconocer el público dinámico que es ahorita en la actualidad. Por ejemplo, en Facebook, ¿no? La marca ya no se vende por lo que es tan conocida, sino te vende por cómo te trata. Entonces, por ejemplo, me voy a inventar la empresa de... A ver, ¿cuál le veo que responde bastante bien? Digamos, veo que Epson, por ejemplo, ya la marca de impresoras, siempre está respondiendo inmediatamente al consumidor, ¿no es cierto? Entonces, lo que ellos tratan de hacer es conocer al cliente. O sea, van conociéndolo y generando ya un vínculo con nosotros. Entonces, el Relaciones Público lo que hace, como les digo, es gestionar al público. Tienen que ir conociendo a las personas, al público dinámico, qué tendencias tienen, qué vamos a tener que comunicar a ellos, qué no quieren escuchar. Y a partir de eso, la labor más importante del Relaciones Público a futuro es velar por la identidad, la imagen y la reputación corporativa de esa empresa en base a los nuevos públicos dinámicos que vayamos teniendo. Creo que, como les decía, para mí la comunicación y netamente que estamos hablando de relaciones públicas en un futuro van a ser bastante importantes. Y ya está viendo bastante gente, les pongo un plus en los GATS parroquiales donde, digamos, yo trabajaba hace 2 años y medio, no había comunicadores. Siendo organizaciones un poco pequeñas, tal vez no le veían la importancia. En la actualidad, creo que todos los GATS parroquiales de la ciudad de Cuenca, todos, absolutamente todos, tienen un comunicador, ¿sí? Entonces, están viendo ya la importancia de eso. Entonces, más bien creo que ahí les animo, hay bastante campo laboral, eso sí, hay bastante campo laboral siempre y cuando sepamos utilizar bien las relaciones públicas y sobre todo la comunicación en beneficio de los demás. Listo, Boris. Entonces, muchísimas gracias por tu tiempo. Te lo agradezco bastante. Igual. De nada, chicos. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, profe.